Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos celebrando estos 10 años de ONG Naturópatas para Chile. Estamos muy contentos por toda la trayectoria y también por todas las personas que han estado ahí apoyándonos durante todo este trayecto, ¿no? Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla donde estaremos hablando respecto a la inflamación corporal y también a diversas técnicas para que podamos desinflamarnos y a su vez también conocer un poco cómo funciona la inflamación. ¿Ya? La charla se nombra Desinflamar el cuerpo, claves desde la naturopatía. Entonces vamos a partir definiendo un poco lo que es la inflamación, que básicamente es un mecanismo de defensa. La inflamación es una respuesta del sistema inmune frente a alguna lesión, alguna infección o irritación, o a veces también puede ser ante ciertas toxinas, ¿ya? Entonces constituye un mecanismo esencial de defensa y reparación tisular, es decir, la inflamación funciona como un mecanismo defensivo del cuerpo, del sistema inmune, para hacerle frente a estos ya mencionadas infecciones, toxinas o lesiones, y eso es también funciona como reparador tisular, es decir, ayuda a reparar los tejidos. Ajá. Entonces, la inflamación tiene todo este componente positivo, ¿no? Pero también tiene un componente negativo, que esto es cuando la inflamación ya se vuelve persistente, se cronifica o también se desregula y eso podría generar y contribuir a múltiples enfermedades crónicas y también enfermedades autoinmunes, ¿ya? De hecho, justamente eso son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando el cuerpo, en cierta medida, en un intento de defenderse, se ataca, ¿no? El cuerpo se defiende eh, ante ciertas como agentes biológicos que interpreta como negativos, pero que en verdad son de nuestro propio cuerpo. Ajá. Entonces la inflamación básicamente puede presentarse de dos formas. Tenemos la inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿ya? Entonces, la inflamación aguda se caracteriza porque es rápida y de corta duración. Su función es proteger y reparar y luego desaparece. Entonces es una inflamación muy específica. Eh, bueno, se activa como esta alarma de peligro, ya podemos definir la inflamación como una alarma. Entonces se activa esta alarma de peligro, aparece la inflamación, protege, repara y luego desaparece, ¿ya? Entonces es inflamación aguda, inflamación que es específica. Y aparece cuando hay alguna herida, algún golpe, alguna infección, etcétera, ¿ya? Y también tiene ciertos síntomas que son muy claros, como lo es el dolor, el calor o el enrojecimiento, ¿ya? Entonces un claro ejemplo de inflamación aguda podría ser cuando nos cortamos y la zona se enrojece. Yo creo que todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido y también hemos visto la propia inflamación en nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea inflamación abdominal, inflamación esto mismo por alguna contusión, algún golpe, etcétera, ¿ya? Entonces todo este mecanismo inflamatorio que también sucede por ejemplo cuando hay alguna carga viral o algo así, eh, es un mecanismo de defensa, como dijimos anteriormente. Es el cuerpo intentando protegerse de algún agente externo, ¿ya? Entonces, luego tenemos la inflamación crónica, que esta inflamación sí podría ser perjudicial justamente por su cronicidad, ¿ya? Entonces, es una inflamación que es lenta, es silenciosa y a su vez también persistente. Entonces, ¿por qué es silenciosa? Porque muchas veces pasa desapercibida. Y eso es porque en cierta medida a veces normalizamos cierta sintomatología y no le tomamos el peso justamente a que es un mecanismo defensivo del cuerpo que está activo y que en cierta medida en algún momento tiene que bajar, tiene que desaparecer. Entonces si por ejemplo nosotros normalizamos, no sé, por dar un ejemplo, despertar muy inflamados en la mañana o que tomemos agua y nos caiga mal en el estómago, ahí estamos normalizando justamente un síntoma de inflamación crónico, ¿ya? Entonces a veces los síntomas son silenciosos, pasan desapercibidos, ¿ya? Entonces la inflamación crónica puede durar meses o incluso años. Entonces imagínense esta alarma, este mecanismo de defensa encendido constantemente, ¿ya? Evidentemente eso va a generar desregulación a nivel corporal. Ajá. Entonces no siempre tiene síntomas evidentes y el sistema inmune queda constantemente activado. Entonces el sistema inmune está todo el tiempo con esta alarma, con esta advertencia de que hay algo peligroso, ¿ya?
Entonces, un ejemplo podría ser el cansancio constante, es decir, la fatiga, problemas digestivos o dolores que no se van, ¿ya? Yo creo que también hemos visto harto que, claro, a veces tenemos dolores y son perdurables, o sea, a veces estamos meses con un dolor e incluso hay personas que están años con un dolor. Y claro, como les decía, se normalizan estos dolores, se normalizan estos síntomas y finalmente terminan siendo síntomas silenciosos que pasan desapercibidos, pero que en cierta medida igual están afectando a nuestro cuerpo y también igual nos están dañando, ¿ya? Justamente por su cronicidad. Entonces, algunas señales de que estamos inflamados, ¿ya? Bueno, en primera instancia tenemos problemas a la piel, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, el acné, la dermatitis, enrojecimientos. Toda esta sintomatología de la piel justamente habla de inflamación, ¿ya? Luego están los dolores recurrentes, como habíamos visto, dolores que perduran, que persisten en el tiempo. Y tenemos, por ejemplo, el dolor de cabeza, o también tenemos otros dolores musculares, ¿ya? El dolor de cabeza a veces, bueno, se ve harto que muchas veces no tiene una causa muy clara. Entonces, podemos sospechar de que cuando hay dolor de cabeza, no hay una causa muy clara, ese dolor podría estar respondiendo a una inflamación crónica, ¿ya? Luego tenemos alteraciones del ánimo, irritabilidad, ansiedad, baja de ánimo. Eso también podría responder a una inflamación crónica. Luego tenemos la fatiga constante o el cansancio crónico, ¿ya? Acá la fatiga evidentemente es un síntoma de inflamación. Cuando tenemos la cabeza pesada, como nublada, tenemos el cuerpo cortado, como se dice, sin energía, el cuerpo pesado, no tenemos ánimo, no tenemos ganas. ¿Qué más? Tenemos mucho sueño también, nos desconcentramos fácil. Las cosas que comemos nos caen mal, etcétera. Todo eso responde a una fatiga constante, a una fatiga que se hace, finalmente se convierte en un cansancio crónico, ¿ya? Luego tenemos la dificultad para dormir, es decir, de poder conciliar un sueño que sea reparador. Para conciliar un sueño reparador tenemos que entrar en ciertas fases del sueño, y cuando nuestro sueño es muy superficial, no entramos en esa fase como de regeneración celular, donde se activan ciertos procesos de autorregulación corporal, sino que dormimos como por encima, por así decirlo, dormimos con un sueño un poco más ligero, más leve, y que finalmente no permite estos procesos de regeneración celular, sino que nos mantiene ahí como un poco activos. De hecho, bueno, vamos a ver más adelante, pero de ahí surge, por ejemplo, alguna recomendación relacionada a no comer previo a dormir, porque justamente activa el cuerpo, activa procesos digestivos cuando necesitamos que el cuerpo lo que haga es regenerarse, ¿ya? Luego tenemos problemas digestivos que evidentemente son muy comunes, la hinchazón, distensión abdominal, los gases, los dolores también. Todo eso responde a problemas digestivos que también están asociados a la inflamación, ¿ya? Entonces acá tenemos ciertas señales para que podamos empezar a identificar, a observar si es que tenemos inflamación crónica, ¿ya? Si por ejemplo, como les decía, si nos cae mal un vaso de agua en la mañana y nos genera hinchazón, es porque hay inflamación. Si estamos durmiendo súper mal y nos sentimos constantemente cansados y fatigados, probablemente hay inflamación, ¿ya? Si andamos irritables, ansiosos, estresados, también hay inflamación, ¿ya? Si tenemos dolores o si también nuestra piel somatiza, es porque hay un cuadro inflamatorio que se está haciendo crónico finalmente, está perdurando en el tiempo. Entonces, dentro de las causas de la inflamación, en verdad son varias, ¿ya? Pero están todas asociadas al estilo de vida, ¿ya? El estilo de vida actual es muy proinflamatorio porque evidentemente hay mala comida, estamos expuestos a estímulos constantemente, estamos expuestos al estrés crónico, estamos constantemente expuestos a tóxicos del ambiente también, y también muchas veces se ve mucho el tema del sedentarismo. Entonces, todos estos factores relacionados al estilo de vida que llevamos generan inflamación, ¿ya? Entonces acá podemos ver una persona que por ejemplo está con su celular y eso genera dopamina instantánea, placer a corto plazo que finalmente tiene consecuencias a largo plazo. También tenemos el factor de comparación y ansiedad, que eso realmente afecta la autoestima y también por ende nos afecta a nuestra salud mental, ¿ya? Que es un componente muy de redes sociales.
compararnos con lo que vemos en redes. Cabe destacar que las redes sociales están diseñadas para que generemos como esta especie de adicción y que finalmente tengamos muchos de estos síntomas que a veces surgen por estar mucho rato en el celular viendo videos o qué sé yo, ¿ya? Por ejemplo, esto mismo, no poder dormir bien, no poder descansar bien, tener mucho sobrepensamiento, compararnos con otras realidades, o incluso que está como este cuestionamiento de lo que queremos, ¿es realmente lo que queremos o es lo que en cierta medida las redes nos están mostrando para que nosotros como que enganchemos con eso? ¿Ya? Eso igual sucede harto. Finalmente este concepto del algoritmo como que te hace, te genera necesidades, entonces es importante mantener a raya el tema de las redes sociales y la exposición a todos estos estímulos también, ¿ya? Bueno, también inflamación crónica, el fuego silencioso que daña tu cuerpo cada día, que viene dado justamente por todo este estilo de vida, ¿ya? Este estilo de vida favorece la inflamación crónica, el cual es el origen de muchas enfermedades. La causa de la inflamación, bueno, vimos algunas de las causas que, claro, están relacionadas al estilo de vida, pero la causa de muchas enfermedades es justamente la inflamación crónica. Entonces es importante que podamos gestionar la inflamación corporal para que de esta manera no lleguemos al punto en donde manifestamos y somatizamos con enfermedades esta desregulación biológica que tenemos producto de la inflamación constante, ¿ya? Entonces, como les decía, el estilo de vida actual es muy proinflamatorio. Por ende, tenemos que tomar ciertos cuidados y resguardos ante toda esta amalgama de cosas y estímulos inflamatorios que nos ofrece, ¿ya? Bueno, tenemos la alimentación moderna. La alimentación moderna se caracteriza por los procesados, ¿ya? Muchos ingredientes en productos que en verdad quizás no son necesarios, ¿ya? Ingredientes de mala calidad, procesados como lo son los azúcares, las harinas, todo lo que está refinado, todo lo que está industrializado es un alimento procesado. Lo que tiene más de, no sé, 4, 5, 6, 7, hasta 15 ingredientes, eso está procesado, ¿ya? Entonces es importante que podamos reducir la ingesta de procesados y a su vez también el tema de la comida rápida, ¿no? Hay cadenas súper grandes, todos sabemos, y también que son muy accesibles, y también está el componente económico, o sea, estas cadenas a veces también son muy baratas, entonces muchas veces preferimos en la rapidez como del estilo de vida actual, preferimos este tipo de alimentos que claro tienden a ser muy proinflamatorios, que son de mala calidad y que finalmente su ingesta constante a lo largo del tiempo genera enfermedades, ¿ya? Entonces mucho ojo con la alimentación moderna, es importante que la observemos y que en cierta medida podamos separarnos de ella. Ajá. Bueno, luego tenemos otro factor que es el estrés crónico, ¿ya? El estrés crónico también es súper común, producto justamente del estilo de vida actual que tenemos. El estilo de vida actual también es estresor, ¿ya? La rutina que muchas veces solemos tener también son estresoras. Por ejemplo, levantarnos temprano, salir a trabajar y volver del trabajo muy tarde, en donde ni siquiera vimos la luz, en donde ni siquiera almorzamos bien, en donde ni siquiera tuvimos una pausa, ¿ya? Entonces el ritmo de vida genera mucho estrés crónico y finalmente el estrés crónico es justamente una causa de la inflamación, ¿ya? El estrés es como esta alarma, la alarma del peligro, constantemente activa. Entonces esta alarma nos genera inflamación, ¿ya? Existen muchos factores estresores, yo creo que ahí cada uno puede identificar los propios, pero claro, muchas veces están ligados al trabajo. De hecho está este concepto del burnout, ¿ya? Que básicamente es estrés laboral, en donde llega un punto en que el sistema nervioso se tiene que en cierta medida desenchufar para generar un mecanismo como de supervivencia, ¿ya? Y cuando eso pasa, muchos procesos biológicos se ven afectados. Entonces es importante también que consideremos el trabajo sobre el estrés, ¿ya? Por ende, cultivar buenos hábitos, cultivar salud, eso es súper importante para ir reduciendo el estrés. Más adelante vamos a ir viendo de manera más específica qué cosas podemos hacer en pro del estrés, ¿ya? Luego tenemos el mal dormir. Ajá.
El mal dormir, claro, muchas veces viene este sueño que es un sueño liviano, un sueño ligero, en donde no entramos en profundidad y, como les decía, no se activan estos mecanismos de autorregulación corporal, en donde justamente nuestras células, nuestro, no sé, sistema digestivo, nuestro sistema nervioso descansan, se regulan, ¿ya? Entonces es importante que tengamos un buen sueño, y para eso también vamos a ver más adelante algunos hábitos que podemos cultivar para empezar a mejorar nuestra calidad del sueño, ¿ya? Luego, otro factor súper importante, siento que usualmente en las generaciones como más nuevas se ve menos, ¿ya? Pero aún así está. Es un factor también que es muy silencioso y que también está muy normalizado, que es el tema del sedentarismo, ¿ya? Muchas veces no nos movemos, no hacemos ejercicio, no hacemos fuerza, no hacemos movilidad articular, no hacemos ejercicios de salud cardiovascular, ¿ya? Entonces todo esto finalmente genera inflamación, o sea, el sedentarismo genera inflamación, y esta inflamación viene dada porque finalmente el cuerpo no se puede regular, hay ciertas funciones que quedan como desadaptadas, ¿ya? Entonces, es importante que podamos considerar estas prácticas de ejercicio, de movimiento, porque finalmente el sedentarismo es un factor proinflamatorio, ¿ya? Bueno, les decía que hoy en día parece que, claro, como que las generaciones nuevas tienen un poco más inculcado el tema del movimiento, del ejercicio. Por ejemplo, los niños del colegio, no sé, sexto básico, ya van al gimnasio. Entonces ahí ya tenemos como esto de que en cierta medida quizás ha ido mejorando, pero no obstante siempre hay como cierto rango dentro de la población que es muy sedentaria. Entonces es importante considerar eso, ¿ya? No basta con solo trabajar, no basta con solo movernos o caminar, sino que es importante que nuestro cuerpo funcione bien, que tengamos movilidad, que podamos, no sé, saltar, que podamos correr, que podamos caminar, trotar, que nuestro cuerpo sea efectivo para realizar ciertas funciones. No sé, si tengo que levantar algo, tener la fuerza necesaria para poder hacerlo y no generar una lesión, ¿ya? Entonces eso es muy importante, el movimiento. Y finalmente tenemos el factor relacionado a los tóxicos y al ambiente, que también es un factor súper importante, que no pasa desapercibido. O sea, todos vemos la contaminación, todos vemos como todos estos tóxicos a los que estamos expuestos, desde los mismos como disruptores endocrinos, por ejemplo, que se encuentran, no sé, en los aromas. A veces entramos a una tienda y la tienda está muy aromática y todos estos aromas son muy sintéticos y nos generan daño hormonal. Perdón, desde estos aromas hasta ya contaminación a nivel más global. Contaminación vehicular, contaminación por empresas, todo el daño que se ejerce también hacia la naturaleza en pro de la extracción de recursos. Todo eso genera tóxicos en el ambiente que finalmente también generan inflamación, ¿ya? Entonces, lo que les quiero dar a entender con esto es que el estilo de vida actual es muy proinflamatorio. Por eso es importante que cultivemos salud, que cultivemos buenos hábitos para empezar a mitigar esta inflamación y de esta manera que podamos tener un mejor vivir, ¿ya? Ya, entonces acá algo súper importante. Todo este estilo de vida proinflamatorio y la inflamación en sí genera un estrés oxidativo, ¿ya? El estrés oxidativo básicamente es un daño celular. El estrés oxidativo daña las células y el cuerpo responde inflamándose para repararlas, ¿ya? Entonces, todos estos factores, todo este estilo de vida me genera daño celular y el cuerpo percibe el daño celular. Entonces lo que hace, activa el mecanismo de inflamación para empezar a detener el daño celular. Pero finalmente se genera este círculo vicioso, en donde la misma inflamación me empieza a generar estrés oxidativo y también daño celular. Entonces es un círculo, hay estrés oxidativo, hay inflamación, hay daño celular y viceversa. Por lo cual es súper importante que nuevamente cultivemos un estilo de vida antiinflamatorio, ¿ya? El estrés oxidativo y el daño celular se da justamente por el tema de como una desregulación en lo que es como los radicales libres, ¿ya? La inflamación genera daño celular y este daño celular es generado por la falta de antioxidantes, podemos decirlo, y también el exceso de radicales libres. Los radicales libres son moléculas que son moléculas inestables, es decir, les hace falta un electrón, ¿ya? Entonces lo que hacen estas moléculas es ir a las células para tomar este electrón, pero cuando hacen eso, lo que hacen es generar el daño celular, es decir, dañan la célula, ¿ya?
y ahí es cuando se activa la inflamación, ¿ya? Entonces es importante que esto esté como en cierta medida parejo, esté equilibrado, porque sí, siempre van a haber radicales libres, ¿ya? Pero si tenemos como una buena cantidad de antioxidantes, podemos como en cierta medida mitigar o minimizar el efecto de estos radicales libres, ¿ya? Los antioxidantes finalmente lo que hacen es como estabilizar estas moléculas y de esta manera no generamos lo que es el estrés oxidativo, ¿ya? Que la palabra lo dice, básicamente es que la célula se empieza a oxidar, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y como para aterrizarlo a un ejemplo, yo creo que lo hemos visto, no sé, por ejemplo al picar una manzana. Cuando picamos una manzana y la dejamos afuera, se empieza a oxidar, se empieza a poner negra, se empieza a poner café, ¿ya? Eso mismo sucede con las células, ¿ya? Entonces por eso es importante que regulemos la inflamación para evitar el estrés oxidativo, ¿ya? Así que muy importante este mecanismo celular para que podamos considerarlo. Entonces, ¿por qué el cuerpo no se desinflama? ¿Ya? Tenemos un factor que es la falta de descanso. No hay reparación, no hay un espacio para que el cuerpo se pueda regenerar, ¿ya? Todo en la naturaleza necesita como este espacio de reparación, ¿no? Nuestro cuerpo se autorregula por sí mismo. De ahí surge como el concepto de la homeostasis. Entonces, cuando el cuerpo está muy saturado y no tiene esta fase reparatoria, evidentemente genera inflamación y puede llegar al punto de generar enfermedades, ¿ya? Por eso es súper importante que cuidemos nuestra salud para que estos espacios también sean considerados. El buen sueño, el buen descanso son importantes, ¿ya? Luego, el estrés constante, ya lo vimos, el estrés crónico. El cuerpo cree que sigue en peligro, entonces el cuerpo percibe todo el tiempo esta alarma. Y lo que hace con esta alarma es activar justamente el sistema inmune, que el sistema inmune activa la inflamación, ¿ya? Entonces, si disminuimos el estrés, evidentemente bajamos la sensación de alerta, bajamos la sensación de peligro, ¿ya? A nivel celular. Entonces el cuerpo empieza a entender que evidentemente no hay algún peligro real y disminuye como estos mecanismos inflamatorios, ¿ya? Y finalmente los déficits de nutrientes. Cuando hay déficit de nutrientes, no hay materia prima para que el cuerpo se pueda autorregular, ¿ya? Es importante esto considerarlo porque, claro, necesitamos la ingesta de ciertos nutrientes porque los nutrientes generan acciones biológicas, ¿ya? Estas acciones finalmente hacen que el cuerpo se regule, que el cuerpo funcione, ¿ya? Por ende, es súper importante que tengamos una buena cantidad de los nutrientes necesarios para diversas funciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo desinflamar el cuerpo desde un enfoque naturopático? No se trata de apagar los síntomas, sino darle al cuerpo las condiciones para autorregularse, ¿ya? Esto es lo lindo de la naturopatía, de la medicina integrativa, de estos enfoques holísticos, finalmente, que lo que hacen es no paliar los síntomas, ¿ya? Eso es importante, porque los síntomas justamente son un aviso. ¿Cómo voy a saber que estoy inflamado y que estoy generando estrés oxidativo y daño celular si, por ejemplo, no se me inflama el abdomen? O si no genero rinitis, mucosa. ¿Cómo voy a saber que estoy inflamado si finalmente los síntomas no aparecen? ¿Ya? Por eso es importante muchas veces no paliar los síntomas y escucharlos para que empecemos a actuar en pro de los síntomas, ¿ya? Entonces, vamos a ver 5 pilares para lograr la desinflamación, ¿ya? Les recomiendo mucho que lo que vamos viendo llévenlo a lo simple, ¿ya? Llévenlo a lo concreto, a lo cotidiano, porque muchas veces no son grandes cambios los que tenemos que hacer. A veces basta con añadir un par de cosas en la rutina y ya te cambia como tu sensación corporal, puedes sentir más energía, más desinflamado, etcétera, ¿ya? Son pequeñas cosas que van generando todos estos cambios, ¿ya? Entonces tenemos la alimentación antiinflamatoria, ¿ya? Que básicamente se traduce como comida más natural y menos procesada. Entonces, para tener una dieta antiinflamatoria, lo primero que tenemos que hacer es eliminar lo que sea inflamatorio. Y dentro de eso, como ya los mencionamos antes, los procesados, los refinados, la comida rápida, todo eso tenemos que eliminarlo. En cierta medida muchas veces no son necesarios, ¿ya? No es necesario, no sé, como que almorcemos todos los días frituras.
Entonces a eso voy como claro, puede ser económico, puede ser barato, pero el costo con tu salud finalmente evidentemente es mucho más importante, ¿ya? Entonces, la alimentación más antiinflamatoria, comida más natural, comer más simple, ¿ya? Esto mismo, no sé, ahí podemos ver un plato que por ejemplo tiene garbanzos, tiene salmón, tiene palta, tiene quinoa, tiene brócoli, entonces son alimentos muy simples, ¿ya? Alimentos que probablemente ni siquiera están como muy condimentados o muy expuestos a temperaturas, a veces basta con cocer un poco las verduras y ya está. Entonces, alimentación antiinflamatoria, ¿ya? Bueno, dentro de esto podemos preferir verduras y frutas que sean antioxidantes y también desintoxicantes, ¿ya? Es decir, que nos ayuden a eliminar toxinas. Por ejemplo, algo desintoxicante, no sé, podría ser un desayuno más ligero. O por ejemplo, romper el ayuno digestivo que tenemos durante la noche mientras dormimos, romper ese ayuno con algún zumo. Un zumo es un jugo pero sin agua, entonces básicamente podría ser un jugo de naranja exprimido, ¿ya? Ahí ya tenemos un cambio que, uno, es súper rico y dos, está lleno de antioxidantes, de vitaminas, de fibra que nos ayuda justamente a que nos podamos sentir bien, a que el cuerpo ande bien, ¿ya? Entonces, considerarlo simple, ¿ya? Porque en vez de desayunar, no sé, una marraqueta con embutidos, con un café con leche, mejor, no sé, desayuna esto, un jugo de naranja, un zumo de naranja, un plátano, un poco de avena y quizás, no sé, alguna proteína, huevos cocidos. Entonces son ideas muy simples que podemos añadir en nuestra rutina para ir mejorando la inflamación, ¿ya? Y también podemos considerar las grasas saludables. ¿Ya? Las grasas saludables tienen acciones antiinflamatorias. El omega 3 es muy antiinflamatorio y podemos encontrarlo justamente en pescados, en semillas, en aceites, ¿ya? Entonces es importante que consideremos todos estos nutrientes antiinflamatorios, ¿ya? Hay una frase: comer bien es cuidar tu cuerpo desde la raíz. Alimentos antiinflamatorios para una vida saludable, ¿ya? Mira, ahí también hay arándanos, que también tienen muchos antioxidantes y, como vimos anteriormente, los antioxidantes ayudan con el estrés oxidativo. Ok, otro de los pilares para la desinflamación va a ser la regulación del estrés, ¿ya? El estrés mantiene la señal de alerta y la inflamación activa. Como vimos, el estrés genera la alarma constantemente, ¿ya? Entonces, por eso es importante que podamos reducir los factores estresores en nuestra vida y de esta manera tener una mejor relación con el estrés, ¿ya? Y eso va a depender mucho de nuestra rutina, como nuestra vida, desde nuestro nivel socioeconómico hasta el trabajo que tenemos, etcétera. Todo esto influye dentro del estrés, ¿ya? Entonces también es súper importante que podamos añadir ciertas prácticas que nos ayuden a empezar a mitigar este estrés, ¿ya? Entonces, pausas durante el día. ¿Cuántas veces al día en verdad nos detenemos a sentirnos? Como a pausar un poco, a no pensar, a no preocuparnos, a no intentar resolver algo, sino simplemente a pausar, a estar donde estamos, a conectar con el presente, conectar con la corporalidad, etc. También tenemos respiración consciente, ¿ya? Súper importante, muchas veces respiramos muy superficialmente, desde las clavículas. Entonces la respiración consciente nos permite, uno, darnos cuenta que respiramos, ¿ya? Porque sí, estamos respirando todo el día, pero no nos damos cuenta, porque estamos con la atención en otras cosas, ¿ya? Entonces, la respiración consciente es súper importante, y la respiración profunda, una respiración que salga del diafragma, que en verdad nos llene los pulmones de oxígeno y que este oxígeno se mueva por la sangre hacia todos nuestros tejidos, ¿ya? Entonces la respiración evidentemente nos calma, nos relaja, nos trae al presente y nos puede ayudar mucho con el estrés crónico, ¿ya? Y abajo también pusimos la ingesta de adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias que nos ayudan a adaptarnos a las condiciones de estrés, ¿ya? Entonces, como el nombre lo dice, nos ayudan a adaptarnos y ellos también se adaptan a nuestro cuerpo. Entonces, los adaptógenos funcionan distinto dependiendo de cada cuerpo, dependiendo de cada necesidad biológica. Si bien los principios activos, la química que tiene cada adaptógeno es la misma, entre comillas, van cambiando las concentraciones, pero claro, actúan distinto en cada cuerpo porque cada cuerpo tiene necesidades distintas, ¿ya? Entonces, dentro de los adaptógenos
Podemos considerar, por ejemplo, extractos de hongos. Hoy en día hay una gama súper alta de hongos funcionales que mejoran ciertas funciones biológicas, ¿ya? Y también hay plantas adaptógenas, que por ejemplo nos estimulan, nos dan energía, nos tonifican el cerebro, etcétera, ¿ya? Entonces, para mitigar el estrés, podemos considerar los adaptógenos, ¿ya? Y considerar pausas, la respiración, estar atentos, estar presentes, la meditación, el mindfulness, por de pronto también el mindfulness activo. Aquí podemos mezclar dos cosas, por ejemplo, la alimentación sana con el mindfulness, ¿ya? Entonces nos enfocamos en comer de manera consciente. Comer de manera consciente implica desde elegir lo que estoy comiendo, elegir en pro de mi salud, y también comer con conciencia, es decir, observar lo que estoy comiendo, olerlo, sentirlo, tomarle el gusto, percibir cómo lo mastico, cómo lo degluto, cómo baja, etcétera, ¿ya? Esa también es una muy buena práctica y que también mejora mucho la digestión. Ojo, si por ejemplo los alimentos te generan hinchazón, cosas así, intenta probar comer más lento, con más atención. Probablemente algunos de esos síntomas puedan disminuir, ¿ya? Entonces, eso con la regulación del estrés. Bueno, ahora otro de los pilares que también vimos es el sueño reparador, ¿ya? Es súper importante que tengamos un sueño reparador porque un mal sueño, disminuye la reparación celular, ¿ya? Un mal sueño no nos permite descansar en profundidad. Un mal sueño no permite estos procesos biológicos de autorregulación, ¿ya? Entonces, para mejorar el sueño podemos tener hábitos súper simples, como lo es la higiene del sueño, ¿ya? La higiene del sueño se compone de diversas como prácticas y justamente habla de tener un sueño sano, un sueño limpio, ¿no? Entonces, para eso podemos considerar varias cosas. Por ejemplo, relacionado a la comida también, no comer muy tarde, no comer cercano a la hora de dormir, porque eso va a hacer que tu sistema digestivo esté activo mientras tú duermes. Entonces tu cuerpo no se repara, tu cuerpo sigue funcionando, ¿ya? Otro factor a considerar, por ejemplo, podría ser la exposición a la luz. Las luces blancas generan mucha estimulación, ¿no? Las pantallas también. Entonces, lo que podemos hacer para mejorar nuestro sueño también es empezar a bajar las luces, utilizar luces más tenues. Por ahí en algunos lugares o ciertas personas también utilizan luces rojas que también potencian mucho como una función cerebral relacionada al sueño, que haya melatonina, etcétera, y de esta manera como que no te hiperestimulas y puedes considerar un mejor sueño. Otra cosa a considerar, por ejemplo, también pausar, hacer pausas antes de dormir, como, no sé, incluso hacer algo un poco ritualístico de, ok, ahora estoy cerrando mi día, estoy terminando mi día, por ende me voy a dar una pausa para poder entrar en el sueño con un mindset, con un estado mental más tranquilo, ¿ya? Y también tenemos la ingesta de suplementos que siempre son súper importantes como coayudantes a la salud. Y dentro de los suplementos hay suplementos específicos que nos ayudan con el sistema nervioso y con la salud y con la higiene del sueño, ¿ya? Por ejemplo, un triptófano, algún magnesio, treonato de magnesio, bisglicinato de magnesio, todo eso nos puede ayudar con el sueño, ¿ya? También en la medicina homeopática hay medicamentos homeopáticos que también son muy específicos para el sueño, funcionan como inductores del sueño, ¿ya? Entonces ahí también podemos considerar medicina homeopática para mejorar la calidad de nuestro sueño, ¿ya? Luego otro pilar que tenemos es la fitoterapia, ¿ya? La fitoterapia básicamente son plantas y especias que potencian la desinflamación. Entonces podemos hacer el uso de infusiones antiinflamatorias. Por ejemplo, el jengibre es una especia, un tubérculo que es muy antiinflamatorio. Tiene principios activos, se llaman gingeroles, isobaoles, y estos principios activos finalmente lo que generan es desinflamación, es tonificación, es que te da calor, es que te ayuda a desinflamar el abdomen, es que te ayuda con la digestión también, es muy digestivo el jengibre, entonces funciona súper bien, ¿ya? Entonces podemos considerar infusiones antiinflamatorias, podemos añadir infusiones a nuestra cotidianidad. Por ejemplo, esto mismo, en la cultura chilena estamos muy acostumbrados a tomar té, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en vez de tomar té no tomamos infusiones? A veces hay personas que se toman 2 tazas de té al día. Imagínate si, por ejemplo, esas 2 tazas fueran de jengibre. A ella estás añadiendo
estás añadiendo salud antiinflamatoria a tu rutina, ¿ya? Entonces, existen diversas plantas antiinflamatorias o especias también. Por ejemplo, está la cúrcuma, está el orégano, que también es antiinflamatorio, digestivo, está la manzanilla, está el cedrón, etcétera. Existe una amalgama de plantas que podemos utilizar para desinflamar el cuerpo a nivel interno. Y también existen plantas que podemos utilizar para desinflamar el cuerpo a nivel externo. Es decir, cuando tenemos alguna contusión, cuando hay algún golpe, cuando hay alguna afección en la piel, podemos utilizar ciertas plantas para trabajar esa inflamación, ¿ya? Y dentro de eso podemos utilizar, por ejemplo, el uso de cataplasmas, de ciertos barros medicinales con plantas medicinales que nos ayuden a desinflamar, ¿ya? Incluso podemos ponernos cataplasmas en el abdomen, ¿ya? Eso también ayuda mucho con la desinflamación. Así que también la fitoterapia es un gran aliado para poder trabajar la desinflamación corporal. Y finalmente otro de los pilares que vamos a considerar son los agentes naturales, ¿ya? Los agentes naturales básicamente sería exponernos a la naturaleza. El cuerpo humano está diseñado para interactuar con la naturaleza, no para vivir aislado de ella. Entonces, exponernos al sol regula nuestros ritmos biológicos, ¿ya? Es súper importante. El sol, sintetiza vitamina D y a su vez también nos regula el ciclo circadiano, nos dice a horas de día hay que tener energía, nos dice incluso a horas de noche hay que modificar la serotonina, transformarla en melatonina para que podamos dormir, para que podamos descansar, etcétera, ¿ya? Y también el contacto con la naturaleza regula el estrés y el sistema nervioso. Hay muchas prácticas somáticas que consisten básicamente en trabajar con el cuerpo en la naturaleza porque eso regula el estrés. Por ejemplo, hacer grounding, que básicamente es caminar a pie descalzo en el pasto, en la tierra, tocar el mar también, exponernos al sol, ver el verde, subir montañas, ver los árboles, etcétera. Todo eso nos ayuda mucho con el estrés y la regulación del sistema nervioso, ¿ya? Entonces la invitación es que podamos vivir la naturopatía y para eso volvamos a lo esencial, a la alimentación consciente, al equilibrio físico y emocional, a los remedios naturales, al estilo de vida saludable y a la conexión con el propósito también. Eso es súper importante para llevar un buen estilo de vida. Recuerda, tu cuerpo tiene la sabiduría para sanarse, tu estilo de vida puede ser tu mejor medicina. De hecho, hoy en día hay una corriente de medicina que es medicina del estilo de vida que justamente apunta a esto. En la cotidianidad de tu día a día puedes mejorar tu salud, ¿ya? Y finalmente la naturopatía no es solo una opción, es un camino de regreso a tu mejor versión, ¿ya? Así que esa es la invitación, volver a lo simple, volver a lo concreto, a pequeñas cosas que nos potencien el bienestar, ¿ya? Y que de esta manera podamos justamente trabajar la inflamación y mejorar nuestra salud, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos durante esta charla, muchas gracias a la ONG también, Naturópatas para Chile, por estos 10 años de trayectoria y esperamos seguir expandiendo la naturopatía hacia todo el público. Muchas gracias y que estén muy bien.